Creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas tardes, buenas noches. Nos da mucho gusto darles la bienvenida a nuestro programa, como cada semana, Claves para comprender el Catecismo. Gracias por recibirnos ahí en su casa. Algunos de ustedes estarán ya terminando el domingo después de haber asistido a la celebración de la Eucaristía, haber hecho sus compras y quizá haber paseado un poco por algún parque, por alguna playa, con estos días de calor que nos ha regalado el verano de este año. Gracias también a quienes nos reciben en su auto, que van de camino, que están quizá camino a su casa, o algunos irán ya también camino a su trabajo para empezar con el turno nocturno, o en fin, no falta. Gracias a quienes nos están escuchando también en algún medio de transporte, en fin, gracias por recibirnos, gracias por esta oportunidad de entrar en comunicación, de entrar en relación con ustedes, como cada domingo en este programa nuestro, de ustedes y de nosotros, porque lo hacemos, ustedes y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Ustedes recibiendo esta señal de Radio Koinonia en el 800 AM, participando también con sus preguntas, su comentario, y nosotros acá desde este lado del micrófono con el tema que queramos que compartimos cada semana. Agradezco y doy la bienvenida a estos dos hermanos nuestros que nos van a acompañar hoy. Rodolfo, que viene por primera vez. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, padre, agradezco su invitación a usted y a Radio Koinonia Radio. A nuestro compañero, amigo y hermano Salvador, ustedes ya lo conocen, ha estado ya varias ocasiones con nosotros, siempre compartiendo alguna experiencia de su trabajo, de su relación con grupos, con enfermos, en fin, con retiros, siempre compartiéndonos algo de lo que él ha podido transmitir en otras ocasiones a estos grupos, o lo que, como siempre nos pasa a todos, aprendemos en la relación de unos con otros. Chava, buenas noches. Muy buenas noches, padre. Estoy muy contento, agradecido de estar aquí para compartir algunas reflexiones sobre el juicio final. Efectivamente, ese es el tema que nos ocupa esta noche, el tema del juicio final. Como ven, pues muy en consonancia con los temas que hemos venido tratando estas últimas semanas. Tratamos, se recuerdan ustedes, el tema del cielo, con el que abrimos estos temas que recuerdan, les decía yo que los estudiamos, los reflexionamos en esta disciplina teológica que llamamos escatología. Son temas escatológicos porque de una manera o de otra son temas que nos hablan de lo definitivo, ¿verdad? De lo definitivo. El cielo es este estadio, esta experiencia, este modo de vivir definitivo del cristiano cuando se encuentra con Cristo. El que llega al cielo es ya definitivo, ¿verdad? El que llega a encontrarse con Cristo, el que alcanza la plenitud de su felicidad con Cristo, ya es definitivo. Mientras estamos aquí en el mundo, pues todo es de una manera o de otro transitorio. No podemos decir, yo ya me salvé. Aquí en la tierra no podemos decir, yo ya soy totalmente un hombre o una mujer pleno, totalmente feliz, alcancé mi felicidad en este mundo. La felicidad definitiva no lo podemos decir porque pues se trata de nosotros, seres humanos, que somos débiles, que somos provisorios, que podemos caer, también levantarnos desde luego, pero que en nuestra vida, mientras estamos en esta etapa de vida terrena, no podemos decir que nada sea definitivo. Somos frágiles y siempre tenemos que estar atentos para no perder aquello que
se nos ha dado como un regalo el amor de Dios, la felicidad que Dios nos comunica, su espíritu, su gracia, su filiación divina. Tenemos que estar atentos para no perderla. Entonces, el primer tema con el que abrimos esta sección de la escatología del catecismo, el cielo. Después hablamos del purgatorio como ese momento de purificación, ¿verdad? Insistimos un poco que ni el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno son un lugar geográfico. El purgatorio como ese proceso necesario de purificación del cristiano, del ser humano, antes de encontrarse definitivamente con su Creador, con Cristo nuestro hermano, con nuestro Señor. Necesitamos ir a ese encuentro muy bien preparados. Si pudiéramos hablar en un lenguaje figurado, tendríamos que decir muy bien limpios, ¿verdad? Muy limpiecitos, totalmente. Tenemos que ir totalmente preparados, que no haya en nosotros algo pendiente, o pudiéramos hablar con otra palabra, ¿verdad? Que no haya en nosotros inmadureces, algo por concluir antes de encontrarnos definitivamente con Dios. Así que hablamos del purgatorio. Y el tercer tema que tratamos la semana pasada, el tema del purgatorio, el tema del infierno. Estuvieron aquí dos hermanos nuestros, dos compañeros nuestros, como cada semana, que nos ayudaron a ver cómo podemos entender el tema del infierno. Tema difícil, pero que, pues, del que tenemos que hablar, la posibilidad que debemos enfrentar, ¿verdad? Que tenemos que tener siempre presente. La condenación es siempre una posibilidad para el hombre, para el cristiano. Afirmamos entonces los cristianos la existencia de esto que llamamos infierno y que, como decíamos la semana pasada, habría que entenderlo como la imposibilidad total de alcanzar nuestro fin último, que es Dios. Y que, pues, esta posibilidad de la condenación puede volverse una realidad si el hombre toma una decisión radical, libre, una decisión radical, total, de rechazo a la salvación que Dios ofrece. Porque siendo el hombre libre, pues tiene esta posibilidad de rechazar el amor de Dios, de rechazar la salvación, de rechazar la misericordia de Dios, y entonces Dios ya no puede hacer nada, porque nuestro rechazo imposibilita cualquier acción de Dios. Por más que Él quiera, si hay un rechazo absoluto de parte del hombre, Dios pues respeta esta decisión del hombre. Así que planteábamos el infierno como este estado de frustración, digamos, frente al anhelo de encontrarse con Dios, de estar con Dios. Y hoy el tema es el juicio final, otro tema que difícil de tratar. Pero ya se nos fue casi todo el bloque en ponernos un poco en la cuestión, de situarnos en la cuestión. Vamos entrando de lleno al tema del juicio final. No sé si estos dos hermanos nuestros, o Chava o Rodolfo, quieran iniciar un poquito el tema hablándonos de algunas de las imágenes. Ya ven que tanto para el cielo como para el infierno encontramos imágenes en la Sagrada Escritura, en la Biblia. No sé si alguno de ellos dos quisieran comentarnos algo sobre el tema de las imágenes en la Biblia y el mensaje que tenemos que descubrir detrás de estas imágenes para no quedarnos con ellas. Les cedo el micrófono a ellos, les cedo la palabra. Sí, efectivamente encontramos nosotros imágenes alusivas a este juicio. Hay algunas pinturas de algunos grandes pintores en ese sentido, incluso hay descripciones bastante terribles con respecto a lo que esto implica. Muchas veces vemos nosotros cuando se ve este tema que hay un juicio, que hay un juzgado, donde hay un juez que juzga, hay un acusado, que es aquel que está sujeto a las decisiones de este juez.
encontramos también la defensa, encontramos también a los fiscales. O sea, a veces de una manera gráfica, pintoresca, vemos nosotros lo que es el juicio. Y muchas veces esta visión, estas imágenes, estas representaciones pictóricas o descripciones en algunas novelas, etcétera, nos hacen, pues quizás no entender de una manera profunda lo que el juicio final implica. Estas imágenes nos ayudan un tanto, son imágenes que proceden de la realidad, pero a veces yo siento que no son suficientes para entender con claridad lo que es el juicio final, pero nos dan una idea simplemente, ¿verdad? Creo que hemos visto frecuentemente estas imágenes, cómo aparece ese juzgador, cómo aparece esa balanza donde aparece lo bueno, lo malo, y cómo es él el que a fin de cuentas al final tomará alguna decisión. Creo que estas son algunas de los aspectos que yo he observado, ¿verdad? Y que seguramente ahorita vamos a comentar un poquito más, ¿verdad? Sí, Rodolfo, ¿qué vemos ordinariamente en estas representaciones del juicio final que, como dice Salvador, encontramos en algunas pinturas? ¿Qué es lo que vemos ordinariamente? Por lo general, padre, siempre vemos, como ya lo decía el profesor Salvador, algo trágico, como algo espantoso, el juicio. Yo pienso que de hecho el juicio personal que debemos de tener con Dios, pues es también eso, ¿verdad? Algo trágico, presentarnos ante Dios y rendirle malas cuentas. Pero sí, por lo general, esas son la imagen general que nos demuestran las pinturas o algunos acontecimientos que se realizan pues en cuestión del juicio final. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que ir a un corte. Les recuerdo que estamos llegando hasta ustedes por Radio Koinonia en el 800 AM. Regresamos en un momento. No se vayan, no le cambien. Estamos con ustedes. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran Fiesta Mexicana. Ven a celebrar las fiestas patrias. Este 15 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche. En tu parroquia San Juan Evangelista. Del fraccionamiento Las Delicias. Tendremos grandes artistas. Estará con nosotros la voz gemela de Juan Gabriel. La voz gemela de Lucerito. ¡Qué bonito amor! Y la varonil voz gemela de Vicente Fernández. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Tendremos hermosos bailables regionales con el grupo Mexicali. Y además habrá ricos antojitos mexicanos. Tu parroquia San Juan Evangelista te espera. Ven a dar el grito. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 8:15. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, continuamos con este tema del juicio final.
Estamos tratando de aproximarnos al tema desde las imágenes. Ya nos hablaban de algunas imágenes bíblicas que encontramos en algunos pasajes de los evangelios, y también encontramos estas imágenes plásticas en la pintura, ordinariamente de las iglesias, las pinturas representándonos este juicio final, ¿verdad? Es en realidad es un proceso el juicio final, cómo nos lo han transmitido nuestros mayores, cómo lo han transmitido los artistas. ¿Qué encontramos ahí, Rodolfo, en el centro de estas pinturas del juicio final? En el centro de las pinturas, por lo general, encontramos a el juez, lo que decía el profesor Salvador, en este caso Dios nuestro Señor, el juez, que es el que va a determinar la sentencia que se le tiene que dar a cierto individuo. Eso es por lo general lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos han enseñado, ¿verdad? Te portaste mal, te vas al infierno. Te portaste bien, te vas al cielo. Y Dios te va a juzgar. Siempre, inclusive cuando nuestros abuelos o nuestras abuelas nos hacíamos alguna travesura o algo, pero vas a ver, cuando te mueras en el juicio, Dios te va a condenar, ¿verdad? Y pues son desgraciadamente unas imágenes fallidas que nuestros antepasados o las personas que fueron educadas de una manera, es lo que nos van enseñando, y que uno va aprendiendo y desgraciadamente va enseñando así. Mas sin embargo, yo pienso que en lo personal, esto lo del juicio final, sobresale la misericordia de Dios. ¿Quién no recuerda en este momento la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, verdad? ¿Quién de nosotros no recuerda este cuadro, esta pintura, en la que en el centro aparece Jesús, ¿verdad? En el que el centro aparece Jesús con este ademán, como dictando una sentencia, ¿verdad? Y una sentencia de condenación para aquellos que no supieron vivir de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los evangelios, al evangelio. ¿Quién no recuerda esta parte de esa pintura en la que se nos presenta a los condenados? Y pues el tema es Jesús, que es el juez de vivos y muertos, un juez que viene a dictar una sentencia. Podríamos seguir sosteniendo este tipo de representaciones, podríamos seguir considerando que esto que hemos llamado hasta hoy el juicio final, que es el juicio final o que llamamos el juicio final, podemos seguir sosteniendo o creyendo que será un proceso judicial, digamos. Podremos pensar y esperar que será un proceso judicial en el que un juez, en este caso el Señor Jesús, nos va a dictar una sentencia condenatoria o bien salvífica. Chava, ¿cómo podríamos seguir todavía presentando esta imagen? Pues no, padre, Dios no es ningún juez. Es más, pensar en esta imagen de Dios, yo siento que es negar incluso la esencia de Dios, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama y Dios jamás nos condenaría por Él. El problema no es esto, el problema no es Dios que nos condene, porque Dios nunca nos va a condenar. Dios siempre nos va a amar y Él querrá siempre la salvación de todos los hombres. Y cuando digo todos los hombres me refiero a todos los hombres, incluso aquellos que son pecadores, aquellos que son justos. El problema no es Dios, Dios quiere la salvación de todos los hombres. El problema, Padre, es que los hombres no quieren la salvación. Son los hombres los que han optado en sus vidas por hacer aquello que es contrario a Dios. Es el hombre el que en su libertad ha negado a Dios. Es el hombre que no quiere que Dios esté presente en sus vidas. Y Dios, con todo su amor y con todo su poder incluso, no puede actuar en contra de la libertad del hombre. Entonces no podemos pensar así. Insisto, yo siento que pensar de esta manera es incluso negar la esencia de Dios, que es bueno. Dios nunca nos va a condenar. Es el hombre
el que por su opción va a decidir la condenación. Cuando el hombre opta libremente por apartarse de Dios, por no seguir a Dios, por actuar en contra de Dios y de la voluntad de Dios, el hombre pues eligió el camino. El hombre determinó el camino que va a seguir, incluso después de la muerte. Muy bien, yo creo que algunos de ustedes, nuestros oyentes de esta tarde-noche, estará pensando, bueno, y entonces esas imágenes que aparecen en el Evangelio, en los Evangelios, en donde el Hijo del Hombre aparece como un juez, ¿verdad?, sentado en su trono, en donde por un lado van a estar los buenos, por otro lado los malos. ¿Será la descripción de una realidad que hemos de esperar, o corresponderá más bien a una representación que les ayudó en su momento a los evangelistas a hablarnos de la venida de Jesús, del encuentro de Jesús, de la aceptación o del rechazo de la salvación o de la condenación, como lo venimos planteando nosotros? Mi pregunta es, Rodolfo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esta representación bíblica es así como es así como tendríamos que esperar que sucedieran las cosas? No, definitivamente no. Usted lo dijo hace ratito. Fue una manera de que en aquel tiempo entendieran eso. En aquel tiempo se entendiera esta representación, la manera de evangelizar para entenderle lo del juicio final. Porque si vamos a las representaciones, a mí me gustaría también otra representación muy hermosa, que es la de la cizaña y la del trigo, donde también se les enseña que este campo, ¿verdad?, Dios lo sembró bueno, llegó el maligno y pues sembró la semilla mala. Y ahí mismo lo decía a la hora de que le pedían que hay que arrancar. No, espérense, porque qué tal que si en vez de arrancar lo malo arrancan lo bueno. Mejor dejen que crezcan juntos y va a llegar el momento en que se podrá. Esa yo pienso que es otra representación, y para mí en lo personal es un poco más acertada esta, porque a una persona no hay que calificarla por una acción, porque puede tener muchas acciones buenas y por una cosa mala, pues desgraciadamente no la vamos a calificar por eso. Bien, entonces hay que tener en cuenta este elemento, ¿verdad? Cuando nos acercamos a los pasajes bíblicos que nos presentan el tema del juicio final. Los escritores, los evangelistas, pues están tratando de transmitir el mensaje de acuerdo a los elementos que tienen a su alrededor, de acuerdo a la manera como en su época se quiere transmitir un mensaje. Y ellos tienen estos elementos, el elemento de un juicio, a la manera que teniendo presente a un juez que dicta sentencia entre los buenos y los malos. Pero así nos aparece como si la sentencia viniera de fuera, ¿verdad? Como decía hace un momento Salvador, como si fuera Dios el que condenara a quien se ha portado mal, como la sentencia venida de fuera de la persona misma, como si fuera algo externo, y terminamos teniéndole miedo a Dios porque Él es el que va a dictar la sentencia. Terminamos temiéndole a Dios porque Él es el que me va a condenar, ¿verdad? Y a veces en el lenguaje común, en el lenguaje que nosotros usamos en nuestras pláticas, en nuestros diálogos, expresamos esto, ¿verdad? Es que Dios me va a condenar. Es que Dios me va a condenar. Dios no me va a perdonar y me va a condenar. Creo que esto no corresponde a la enseñanza del Evangelio. Creo que esto no es cristiano, ¿verdad? Esto no nos habla del amor misericordioso, del amor de Dios por cada uno de nosotros, como nos lo insinuaba hace un momento Chava. Presentar a Jesús, presentar a Dios como juez, no puede ser la intención del Evangelio, y Jesús tampoco no puede tener esta intención. Jesús no puede tener la intención de meter en el corazón de sus oyentes el miedo a Dios. Al contrario, ¿verdad? Si Jesús ha buscado algo, es siempre que le tengamos confianza a nuestro Padre Dios, que lo sintamos cercano.
Muy bien, y entonces, si no es Dios el que nos va a condenar, si no es Dios el que nos va a dar la sentencia, pues la decisión está en otra persona, ¿verdad? O sea, la decisión no la va a tomar Dios sobre si yo me voy a condenar o a salvar. La decisión tendrá que venir de otra parte. La decisión estará en alguien más. Y es el tema al que nos vamos a acercar en el siguiente bloque. Quiero recordarles que estamos por Radio Koinonia, que nos dará mucho gusto recibir sus comentarios en el 608-3652 y que nos podemos encontrar también en el sitio de internet www.tjcatólico.com. Continuamos enseguida. No le cambien a su estación de radio y podemos continuar con este interesante tema. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, en el Monasterio de Monte Tabor, con las Hermanas Trinitarias de María, Carretera Libre Tijuana-Tecate, kilómetro 145. Cooperación 50 pesos. Reserva tus boletos al 378-2093. El Velorio. 2 actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. A beneficio de las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Gracias por tu apoyo. Estás escuchando Koinonia Radio. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Continuamos entonces con nuestro tema y terminábamos diciendo que entonces en el juicio, ¿quién es? O sí, de parte de quién encontraremos el fin último de nuestra existencia, el fin último de nuestra vida. ¿Quién es el que dirá acepto la salvación? ¿O quién es el que tendrá que reconocer que pues no supo estar a la altura de las circunstancias, que no es apto para la salvación, que no es apto para el encuentro con Dios? Ya no podemos seguirle cargando la tinta y haciendo responsable a Jesús ni a Dios, ¿verdad? Creo que ellos nos han demostrado, Dios nos ha demostrado su misericordia, su amor, su bondad, y el hombre no puede sacarse la responsabilidad y pasársela a Dios, incluso de su condenación. ¿Dónde caerá entonces la bolita? ¿Dónde estará, Chava? ¿Quién será entonces el que decida si voy al cielo o voy al infierno, si me salvo o me condeno, si alcanzo el fin último de mi vida o no, porque lo rechacé? Lo cierto, Padre, es que las acciones del hombre tienen consecuencias y de que el hombre mismo tiene que hacerse responsable de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer. El hombre tiene la libertad de escoger entre el bien y el mal, y el hombre en su vida toma una decisión radical entre el amor a Dios o alejarse de Dios y elegir lo que es contrario a Él.
Esta es una opción fundamental que el hombre tiene y que marca además las acciones del ser humano y que el hombre libremente elige. Esto es muy importante, o sea, es una elección libre del hombre. Y hablar de libertad pues implica que no ha habido fuerzas que determinen ese quehacer del hombre. Si esas fuerzas existen, el hombre no es libre y por lo tanto pues no es responsable de su conducta. Por eso digo que el hombre lo elige libremente. Si ante su vida el hombre opta por Cristo o ignora su presencia, si el hombre opta por trabajar, por construir el reino de Dios, o no quiere hacerlo y opta por construir su propio reino, o sea, estas acciones, estas decisiones del hombre tienen consecuencia. Y la consecuencia va a ser precisamente o el cielo o el infierno. Pero no es porque Dios lo condene, sino porque el hombre eligió libremente esto. Pero Chava, eso me hace necesariamente responsable a mí de mi destino último. Sí, padre, el hombre es responsable de su destino. O sea, el hombre libremente decide. O sea, esta decisión pues corresponde al hombre mismo. Sí, efectivamente, el hombre es responsable de su destino, padre. No es Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos los hombres se salven y Él nos envió a su Hijo Jesús precisamente para eso, para lograr la salvación. Si escuchamos o no a Jesús, esto no depende de Dios, eso depende de nosotros. Entonces sí, efectivamente, es una decisión del hombre, padre. Rodolfo, pero ¿tú crees que esto nos guste a nosotros los seres humanos? Porque ahora ya no es Dios me va a salvar, Dios me va a condenar. Ahora la cosa es, yo voy a ser responsable de mi propio futuro y entonces tengo que pensar muy bien las consecuencias de las decisiones que yo tomo, de la actitud ante la vida, y esto como que ya no me gusta mucho, porque entonces ya no le voy a poder echar la culpa a nadie, ni siquiera a Dios. Desgraciadamente, padre, en nuestro mundo, en nuestro caminar diario, siempre queremos echarle la culpa a otras personas. Siempre mi hijo es esto porque se junta con, mi esposo es esto porque esto, mi hija así, y no buscamos siempre la responsabilidad que tiene cada individuo. Si a nosotros nos hubieran educado en la responsabilidad de las consecuencias, o en más bien a afrontar las consecuencias de cierta actitud o de cierta cosa que yo haga, pues yo pienso que nuestro mundo sería otro. Sería otro. De hecho, ya lo dijo el profe Salvador, Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que hayamos hecho o no dejamos de hacer. Y muchas veces es lo que no dejamos de hacer. Y la consecuencia pues es eso, uno mismo es el que se aleja de Dios, uno mismo es el que decide separarse de las cosas de Dios, uno mismo es el que opta por y no por. Y pues desgraciadamente así es, padre. Ahorita nuestra juventud, veamos, les interesa más o tienen tiempo más para otras cosas, menos para las cosas de Dios. Como que se ha olvidado eso. O sea que en esto va implicado en grande medida el tema de la responsabilidad del hombre y de la asunción de su propia responsabilidad y de las consecuencias de sus actos. Y esto es interesante porque entonces resulta que Dios no me va a dictar una sentencia, sino Dios va a reconocer más bien el estadio. Dios va a reconocer más bien cómo me encuentro en el proceso de ir en mi vida o cómo me encuentro de acuerdo a mis acciones. Dios no va a decidir, digamos, sino más bien Dios va a reconocer qué he hecho y cómo me encuentro, ¿verdad? Cómo me encuentro yo en lo que tuve que haber hecho. Si en mi vida tenía como meta reproducir la imagen del Hijo y yo me negué a hacerlo, entonces la sentencia termina siendo un reconocimiento solamente definitivo de parte de Dios lo que he hecho con mi vida. Sí, padre, Dios es tan bueno, o sea, Dios nos ama y Dios
incluso pone medios para que el hombre se salve. Cuando andamos por mal camino, cuando el hombre no anda por los caminos de Dios, Dios está ahí, tiende su mano para que el hombre se salve, para que el hombre decida por él, para que el hombre libremente se vaya por el camino que Él nos ha trazado. Dios es muy bueno y se hace presente en todos los hombres. Yo me atrevo a decir, durante toda la vida, Dios está pendiente, esperando el momento en el cual el hombre se vuelva a Él. Pero Dios, con todo su poder, no puede hacer que el hombre cambie si el hombre no quiere. Si el hombre decide alejarse de Dios, Dios no quiere esto, pero Dios no puede evitarlo porque no puede ir en contra de lo que Él ha creado a un hombre libre. Es de veras maravilloso nuestro Dios, cómo está pendiente, esperando pues el momento para que nosotros volvamos a Él, para que nuestra decisión sea Él, sabiendo que solamente Él nos puede dar la felicidad plena. Un aspecto que no debemos olvidar en la expectativa cristiana, no solamente está este encuentro con Jesús, sino también está este otro elemento de la venida de Jesús, ¿verdad? Son como el juicio final está íntimamente unido al tema del regreso de Jesús que anhelamos los cristianos, ¿verdad? A veces quizá no anhelamos el regreso de Jesús por el miedo injustificado que tenemos al famoso juicio final. O sea, en el fondo del corazón de cada cristiano, debería de estar el anhelo y el amor por el deseo de que Cristo regrese. Pero el temor que nos ha infundido el tema del juicio final ha evitado o nos bloquea para anhelar la venida de Jesús. Rodolfo, este tema de la venida, ordinariamente, ¿cómo le llamamos? La parusía. La parusía del Señor, que es la segunda venida, donde, como usted ya lo dijo, vendrá a juzgar. Vendrá a juzgar. Y aquí el asunto, ese es el detalle, ¿verdad? Que a veces cuando decimos vendrá a juzgar, nos mete miedo esta afirmación, ¿verdad? Vendrá a juzgar, porque entendemos a Jesús como un juez. Así es. Y eso da miedo, ¿verdad? Si nosotros vemos esta venida de Jesús, o vemos a Jesús no como un juez, sino como alguien que viene a reconocernos, que viene a encontrarse con nosotros, esta venida de Jesús, esta segunda venida de Jesús, que nos presenta el Evangelio, que las comunidades cristianas desde siempre hemos estado esperando, pues no tendría por qué atemorizarnos. La famosa parusía, esta venida de Jesús, no es un aspecto de nuestra doctrina cristiana católica, no es enseñanza nuestra para infundir miedo en nosotros. Hemos de anhelar, es más, esta segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Pues porque es el encuentro con quien nos ama y a quien nosotros amamos. Es el encuentro con quien consideramos el Señor y que ha dado su vida por nosotros y que viene pues al encuentro definitivo, a eso que llamamos cielo, ¿verdad? El encuentro definitivo con Jesús. Muy bien, nuevamente vamos a un corte, regresamos enseguida. Les recuerdo que nos da mucho gusto recibir sus comentarios al teléfono 608-3652. Nos da también gusto que nos podamos encontrar, que podamos comunicarnos por el internet en el www.tjcatólico.com. Estamos a sus órdenes. Vamos a un breve corte, a una identificación de la estación y regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro.
estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Gran Fiesta Mexicana. Ven a celebrar las fiestas patrias. Este 15 de septiembre a partir de las 3 de la tarde y hasta la medianoche. En tu parroquia San Juan Evangelista. Del fraccionamiento Las Delicias. Tendremos grandes artistas. Estará con nosotros la voz gemela de Juan Gabriel. La voz gemela de Lucerito. Qué bonito amor. Y la varonil voz gemela de Vicente Fernández. Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión. Tendremos hermosos bailables regionales con el grupo Mexicali. Y además habrá ricos antojitos mexicanos. Tu parroquia San Juan Evangelista te espera. Ven a dar el grito. Koinonia Radio te invita a una mañana de reflexión, una mañana de agradecimiento a todos nuestros amigos Koinonia. El próximo sábado, 19 de septiembre, a las 10 de la mañana, en Casa Koinonia. Compartirá con nosotros una conferencia el Padre Jeff y Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Además de una convivencia en agradecimiento a nuestros amigos Koinonia por todo su esfuerzo en el sostenimiento de nuestra estación. Esta conferencia convivencia es gratuita. Asiste y compartamos juntos la alegría de ser amigos Koinonia. Confirma tu asistencia al 608-3136. Koinonia Radio invita. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él hizo la tierra, los cielos sin hacerle compás. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos entonces con este tema del juicio final, algo que está en la enseñanza de la Iglesia, algo que encontramos en la fe de los cristianos desde el principio, ¿verdad? No es algo que la Iglesia se haya inventado en el transcurso de los siglos para atemorizar a los cristianos. No es algo que la Iglesia se haya inventado o que los artistas se hayan inventado para adoctrinar a los cristianos y meterles miedo y tenerlos sometidos. No. Esto es parte esencial de nuestra fe. Está ahí, está en la liturgia celebrada por los cristianos desde el principio, desde el origen. Está en los textos evangélicos, está en las cartas de Pablo, está en el Nuevo Testamento. Este deseo, este anhelo del encuentro con Jesús, pero un encuentro que será definitivo, en el que Jesús vendrá pues para reconocer a cada quien, reconocerle a cada quien lo que ha logrado en su vida, lo que ha podido hacer a lo largo de su vida, cómo se ha ido construyendo como hijo de Dios, cómo se ha ido perfeccionando para ese momento supremo del encuentro con Dios, cómo se ha ido perfeccionando, un poco recordando el lenguaje de lo que hablábamos del cielo, ¿verdad? El culmen de la perfección del hombre, pues es el encuentro con su Creador, pero es una tarea también del hombre ir en este proceso purificándose, perfeccionándose para el encuentro
con el Señor. Pero y entonces, ¿en qué consistirá este proceso? ¿En qué consistirá este perfeccionarse? Porque al final de cuentas también resuenan en nuestros oídos estas palabras de Jesús: sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿Qué implicará para el cristiano ser perfecto, de modo que en el momento del encuentro con Jesús, en el momento del juicio, pongámoslo entre comillas, Jesús pueda decir: ven, bendito de mi Padre, nos abrace, y en ese abrazo nosotros experimentemos el cielo? Chava, Padre, ¿en qué estará la clave, Chava? Mire, Padre, yo siento que ser perfectos, que es lo que Dios nos pide, es hacer la voluntad del Padre. O sea, que nosotros hagamos la voluntad del Padre, así como Cristo, nosotros seguir el Evangelio de Cristo, ser alter Cristos, otros Cristos. Decir ser otros Cristos no es fácil, es trabajar por construir el reino de Dios desde ahora. Trabajar porque este mundo es un mundo donde reine la paz, donde reine el amor, donde reine la justicia, donde reine, en síntesis, la caridad. Dios nos invita a que nosotros desde ahora optemos por esto, optemos por el amor. Dios quiere que nosotros ahora podamos llevar este mensaje de amor, que significa la construcción del reino, ¿verdad? Desde ahora mismo. Entonces, Dios nos invita a que nosotros definamos nuestro quehacer en ese sentido. Yo siento pues que la perfección es esto, Padre. La perfección es imitar a Cristo, seguir a Cristo, ser otros Cristos. Y como usted menciona, si nosotros trabajamos, si nuestra opción fundamental es Dios, es Cristo, es el reino, si esta es nuestra opción, no debemos temer ningún juicio, ¿verdad? Porque ese juicio, como hemos visto, no existe, es simplemente nuestra decisión que desde antes hemos tomado. Y esperaremos la muerte para encontrarnos con Dios de una manera plena, ¿verdad? El cielo es estar en Él, estar con Él, vivir con Él, contemplarlo a Él eternamente. Entonces, esto significa, pues, Padre, el buscar la perfección desde ahora. Y Rodolfo, ¿tú cómo ves este tema? Que, como dice por ahí alguna frase de un santo, ¿verdad? ¿Sobre qué tema seremos juzgados al final de nuestra vida? Muchos santos hacen referencia sobre este tema. Quiero llevar a la memoria Madre Teresa de Calcuta. Vamos a ser juzgados de acuerdo a conforme hayamos amado. Y es algo, usted lo decía al principio en este blog, que con ganas de que el Padre nos abrace, porque esos gestos que hemos realizado, y los gestos que se realizan es a través de darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle vestido al desnudo, visitar al enfermo, al preso. Señor, pero ¿cuándo hicimos esto? Con el más insignificante. Dios está en los que son menos desdichados ante la sociedad, y si nosotros sabemos descubrir el rostro de Dios en todas estas personas, y no solo en las personas estas, sino en la pareja, en el amigo, en el papá, en mi sacerdote, en mi compañero, etcétera, pues ahí se va a hacer la caridad. Y pues la medida con que vamos a ser juzgados es la del amor, Padre, más que nada. Muy bien, me parece bien. O sea, algo que yo hace mucho no escuchaba. La medida con la que vamos a ser medidos es la medida del amor, ¿verdad? Hace mucho que no escuchaba esta frase, y me parece pues muy oportuna para este tema del juicio ahora. O sea, ¿qué tanto he amado? ¿Qué tanto he sabido amar en la vida? ¿Qué tanto he llenado mi persona, mi corazón, mis actitudes, mi conducta, digamos, por el amor, ¿verdad? Porque al final de cuentas el abrazo con Dios, el cielo, pues es el amor, es experimentar el amor pleno de Dios, y nosotros habernos dejado o transformar por el amor a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Este amor al prójimo. Y creo que esa es la medida, ¿no? Según la cual seremos juzgados, otra vez entre comillas juzgados, ¿verdad?
¿qué tanto se podrá reconocer en nuestra persona, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el momento definitivo? El amor, ¿verdad? El amor. Y mientras estamos en esta vida, Chava, ¿cómo podríamos amar? Pues el amor está en servir, en llevar este mensaje de Dios a otros, para que otros tengan esperanza. Amar también significa acciones concretas, como ya Rodolfo hace un momento lo decía, las obras de misericordia. Dios nos invita a que nosotros imitemos a Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Llevar el Evangelio, estar con el pobre, con el desvalido y dar luz de esperanza a todos los hombres. Vivir con alegría el Evangelio. Vivir el Evangelio de una manera tal que sea, que irradie luz para otros. Que seamos luz para el mundo. Que seamos la sal de la tierra. Que el mundo al vernos se enamore de Cristo. Que el mundo al vernos siga a Cristo y esté dispuesto a escuchar el Evangelio y vivir conforme a Él. Yo creo que esta es nuestra misión, Padre, que tenemos todos los cristianos, y si así lo hiciéramos, este mundo lo transformaríamos. Y nos transformaría, ¿verdad? Yo creo que es una... transformaríamos el mundo y nos transformaría. Porque aquí lo importante también es a mí cómo me hace, ¿verdad? Como persona, en qué me transforma, cómo enriquece mi persona. El trabajar por la justicia, el anunciar el Evangelio, el servir a los hermanos, lo que nos recordaba Rodolfo de las obras de misericordia, a mí me va llenando también de amor y va haciendo que el amor tenga en mi vida cada vez más espacio, que mi vida se vaya llenando más de amor, ¿verdad? Hasta que yo no pueda, hasta que mi vida se entienda solo desde el amor. Aquí el asunto es que hemos de abrir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra persona, cada día más espacio al amor, porque con quien nos vamos a encontrar es con el amor. Pudiéramos decir que el proceso de la vida humana y el proceso de purificación más allá de la muerte es permitir que el amor nos invada completamente, pero que el amor nos invada completamente, pero que no nos inutilice, que no nos paralice. En esto hay que guardar siempre el equilibrio entre esto de que el amor nos invada y lo que Chava nos comenta, ¿no? O sea, yo no puedo estar invadido por el amor, pero no hacer nada por el prójimo. Entonces no es un verdadero amor. Yo no puedo sentir que amo y que el amor me invade, pero no anunciar el Evangelio ni compartir con otros el Evangelio. Yo no puedo decir que me perfecciono en el amor, pero no amo a los que están a mi alrededor. Creo que el criterio definitivo sobre el que se va a jugar, o sobre el que nos vamos a jugar, porque al final de cuentas los responsables somos nosotros, nos vamos a jugar nuestro destino definitivo de salvación o de condenación, es sobre el tema del amor y el espacio que ocupa en nuestra vida. Muy bien, quiero agradecer a estos dos hermanos nuestros que nos han acompañado esta tarde. A Rodolfo, que es la primera vez que nos acompaña, espero que no sea la última, es el que vive más cerquita, está aquí en la colonia Durango, en la parroquia de San José, con el señor cura Jesús de Luna, y al profe Salvador, que ya nos ha acompañado y que nuevamente les agradezco su presencia. Muchas gracias, Padre. Y lo que comparten siempre con nosotros, que nos enriquece a todos, me enriquece a mí mucho, me edifica, y yo estoy seguro que a ustedes también les inspira un sentimiento y una palabra de aliento. Nos vemos nuevamente el próximo domingo por esta misma estación. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo, nuestro Señor. Estás escuchando